Hola nuevamente. Hoy nos aprestamos a comenzar el capítulo 10, con el que estamos empezando también la última profecía, porque en realidad el capítulo 10, 11 y 12 son los tres una unidad. Y el capítulo 10 nos presenta una introducción para que entendamos qué es lo que está pasando detrás de todo lo que vemos y vimos en la historia pasada también. Es un capítulo muy revelador, no tanto en cuanto a profecías de lo que vendrá, sino, como les decía recién, en cuanto a situaciones que vos y yo no podemos ver, pero que Dios quiere que conozcamos y que seamos conscientes de ellas. Por eso, al entrar a este capítulo, que ocurre un par de años después de que estuvimos viendo ayer, y ustedes se acuerdan, estaban a punto de cumplirse los 70 años de la profecía de Jeremías, que decía que es el tiempo que permanecerían cautivos en Babilonia y luego serían liberados y volverían otra vez a Jerusalén. Esa orden ya se había dado y cosas extrañas estaban pasando, porque tal vez en la cabeza de Daniel lo que debía ocurrir era que todos los desterrados se volvieran, pero bueno, eso no pasó, no volvieron todos. Se ve que increíblemente algunos estaban más cómodos en la cautividad que volviendo a su tierra. Claro, donde estaban cómodos, instalados ya y bueno, la vida la llevaban adelante de una manera ya conocida. Volver a Jerusalén, ¿qué significaba? Y en Jerusalén no estaba, la ciudad había sido arrasada. Volver allá era ir a trabajar, a luchar, a reconstruir, un desafío duro realmente. Además de que no fueron tantos los que volvieron, también los que empezaron a tratar de trabajar en el lugar empezaron a encontrar alta resistencia de parte de los samaritanos y otros pueblos vecinos que no querían que Jerusalén se vuelva a reconstruir. Y en ese contexto es que ocurre el capítulo 10 del que estamos hablando. Y dice que lo que se va a revelar a continuación, dice el versículo 1, que la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Acá Daniel está introduciendo este capítulo y se nos cuenta que hubo un gran conflicto detrás de todo esto. Y quiero darte un poco la dimensión de ese conflicto que él está revelando y mostrando. Porque es un conflicto que no se ve con facilidad, pero que es absolutamente real. Ese conflicto tiene que ver con la guerra, el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Lucifer. Y quería recordar, o quizás contarte, que en Apocalipsis, el capítulo 12, nos cuenta el origen de este conflicto que está desde antes de que el mundo fuese creado y que perdura por todos estos años y a vos y a mí nos tienen como involucrados también. Y dice en Apocalipsis 12, versículo 7, que entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Claramente el dragón está hablando de Satanás, de Lucifer. Y Miguel es el nombre de Cristo, el nombre de guerra de Cristo. Cada vez que se menciona a Cristo como Miguel, cada vez que aparece Miguel en las profecías, siempre es en el contexto de un conflicto, de una lucha. Es como que Miguel es el nombre de guerra de Jesús, de Cristo. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Sí, Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto nos empieza a pintar el trasfondo de lo que vamos a estar leyendo y viendo ahora en el capítulo 10 de Daniel. Porque dice el versículo 2 del capítulo 10 que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estaba afligido por todo lo que habíamos comentado hace un momento cuando empezamos el capítulo, de los que volvían, que no eran todos, el conflicto que había. Un poco de esto está relatado, si quieren leerlo, en el libro de Esdras, en el capítulo 4, los primeros versículos. Y entonces dice que él estuvo tres semanas, ¿está bien? Orando, casi ayunando, en realidad dedicado especialmente a la oración para que Dios pueda revelarle lo que él estaba queriendo recibir para poder entender, ¿no es cierto? Y entonces dice finalmente en el versículo 5 que alcé mis ojos y miré.
y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Acá quiero hacerte una aclaración. Acá esta visión que está viendo Daniel es la visión de Jesús. Y es una visión muy, pero muy similar a la que años después, 600 años después, recibiría Juan el discípulo, cuando estaba prisionero en la isla de Patmos, y estando en esa prisión, él recibe una visión también, como la que recibe acá Daniel, y ahí puede ver a su amigo Jesús. Y cuando lo ve a Jesús y lo describe de una forma muy similar a la que está viendo aquí Daniel en este momento. Y dice, su cuerpo, versículo 6, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Nos continúa contando Daniel que solamente él vio la visión. Estaba con otros hombres, pero la verdad es que ninguno pudo soportarla, y todos, cuando esa visión empezó a aparecer, espantados huyeron del lugar y lo dejaron a él solo. Y él solo no es que estaba tampoco, se sentía tan a gusto con lo que estaba pasando, o se sentía tan cómodo, o tan como quien puede manejar la situación, sino que le faltaron las fuerzas, desfalleció, quedó como casi inmóvil, ¿no? Y en esa situación donde dice que él cayó sobre su rostro con un profundo sueño, con el rostro a tierra, por la impresión, lo tremendo de la visión que estaba observando, aparece alguien junto a él para ayudarlo, sostenerlo y fortalecerlo. Es alguien que aparece nuevamente, es Gabriel, que en el versículo 14 dice, y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Miren lo tremendo de las consecuencias de la oración de Daniel, ¿no? Estuvo 3 semanas orando y parecía que no pasaba nada, pero estaba pasando. Y muchísimo es lo que estaba pasando. Dice el versículo entonces 11, ¿no? Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Fue fortalecido, pero evidentemente seguía terriblemente impactado por lo que estaba viviendo. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea que Gabriel viene a causa de la oración de Daniel. Fíjense que este versículo dice que en cuanto empezaste, ¿cuándo empezó? 3 semanas atrás. ¿Cómo? Gabriel fue enviado 3 semanas antes y recién ahora llega. ¿Qué estuvo 3 semanas de viaje? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué demoró tanto en venir? Si fue enviado al momento en el que Daniel empezó a orar. Acá empezamos a ver algo que ocurre detrás de lo que está visible a los ojos humanos. Porque el versículo 13 nos dice el por qué. ¿Por qué él no llegó enseguida? Tuvo un enfrentamiento previo, tuvo una situación que resolver previamente. Y dice, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días, el tiempo que Daniel llevaba orando. Durante todo ese tiempo que Daniel estaba orando, Gabriel estaba luchando contra el príncipe de Persia. ¿Contra quién? Contra el príncipe de Persia. ¿Y este quién es? ¿Cómo el príncipe de Persia? No habla del rey de Persia. El rey de Persia era Ciro. Pero ¿y el príncipe de Persia? ¿Quién era? Bueno, es una manera figurada de estar hablando de la manera como el enemigo, a través de sus agentes, trata de impresionar y de dominar la mente de los gobernantes. En este caso particular, el de Ciro, el del rey de Persia. El ángel, el demonio, tratando de manipularlo a Ciro para que haga su voluntad y lo que él quiere en la conducción de su pueblo y del mundo. Y por otro lado, a él se enfrenta a Gabriel. Y Gabriel
y el ángel del enemigo se enfrentan y están en un enfrentamiento. Es una lucha que se libra en la mente de las personas, porque ustedes saben que las personas, Dios nos creó a todos con el libre albedrío, con libertad de elegir. Y en esa lucha, finalmente quien define es la persona con su decisión. Y acá lo que nos está contando es que fue una lucha demasiado pareja hasta que, dice el versículo, pero Miguel, ¿quién es Miguel? Cristo, que entra en guerra, entra en batalla también, y dice que vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y ahora he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Empieza a contar que lo que va a revelar es en realidad para muchos días, es para estos días, los tuyos y los míos. Por eso es que el desenlace del libro de Daniel va a ser tan increíblemente espectacular, porque Dios revela el desenlace final, la victoria final y cómo termina este gran conflicto en el que parece que es otro el que tiene el control. Muchas veces no parece que sea Dios el que está teniendo el control último en las cosas, pero en el capítulo 12 veremos claramente que así es, no importa las apariencias del momento. Y entonces sigue diciendo, estoy ahora en el versículo, tal vez leería el versículo 19, que dice, me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable Señor, porque me has fortalecido. Pero él me dijo, ¿sabes que he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, con el príncipe de Grecia que vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Bien, entonces yo ahora quería recordarte solamente un par de pensamientos. Uno es el que está en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, donde Pablo, por inspiración divina, nos revela que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Nuestra lucha no es contra personas o enemigos que vos pudieras ver. Esto va más allá de todo esto. Nuestra lucha es en realidad contra un enemigo invisible. Por eso es que tanto necesitamos que quien nos fortalezca, quien nos guíe, quien guíe los pasos nuestros de cada día, sea Dios, el Dios de lo imposible. El Dios que tiene autoridad y poder por sobre todo, sobre los personajes que acabamos de leer y sobre todo las situaciones que se encuentran en nuestra vida. Y también quería cerrar el pensamiento de hoy llevándote a pensar en esto. Hay realidades que no son visibles, pero no por eso las negamos. Vos podés encender un televisor y podés seleccionar qué canal querés ver y vas a estar viendo diferentes personas que aparecen, situaciones, cosas que aparecen ahí. Pero ¿de dónde vinieron? ¿Dónde están? ¿Por qué aparecen ahí? ¿Cómo viajaron hasta ahí? Porque el televisor es simplemente un receptor, un decodificador, un instrumento diseñado para poder interpretar señales. ¿Que dónde están? En el aire. ¿Dónde en el aire? En la habitación donde estás, en el techo afuera de tu casa, en el patio, en el vecindario. Sí, esas ondas invisibles pasan por todos lados. Existen, vos sabés que existen. No las ves, pero sabés que existen. El hecho de que no las veas no va a hacer que lo niegues, porque vos lo sabés. Con Dios pasa lo mismo. Con el enemigo pasa lo mismo. Son absolutamente reales. Dios y sus ángeles luchando por tu salvación y el enemigo y los suyos luchando para que te pierdas. El desafío con el que quiero cerrar el capítulo 10 es el de invitarte a que le permitas al Señor que sea el que entre en tu corazón. Porque no te olvides, nuestra lucha no es contra hombres, nuestra lucha es contra enemigos invisibles y muy poderosos, contra los cuales únicamente el poder del cielo nos puede proteger, guiar y hacer más que vencedores.
Por eso que Dios te bendiga y mañana seguimos. Amén.